Vamos a ver lo que es el movimiento circunferencial uniformemente variado. Para poder analizar este movimiento tenemos que recordar ciertas características del MRV, porque este movimiento circunferencial uniformemente variado tiene muchas de esas características. Por ejemplo, acá vamos a mencionar que esta partícula, por ejemplo, está en reposo. Si la partícula está en reposo, su rapidez tangencial 0, su rapidez angular también vale 0. Lo que va a suceder es que esta partícula va a empezar a aumentar esa rapidez. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una rapidez tangencial, luego de cierto tiempo, él por acá va a tener una rapidez tangencial V1. ¿Sí? Si de esta posición a esta otra posición se demora, por ejemplo, el mismo tiempo t, nosotros ya no vamos a hablar de la misma rapidez 1, sino en esta otra posición esa partícula va a tener otra rapidez tangencial, en este caso una rapidez tangencial V2. De esta posición a esta otra posición, ¿sí?, si se demora el mismo tiempo t, entonces esta partícula por acá va a tener una rapidez tangencial V3. Si esta partícula en esta posición tiene V3, se va a demorar cierto tiempo, y por esta otra parte él va a tener una rapidez tangencial V4. Entonces, en el movimiento circunferencial uniformemente variado ya no vamos a tener una misma rapidez, sino vamos a notar que esta rapidez va cambiando. Y por ahí te puedes preguntar, profesor, pero si esa rapidez tangencial está cambiando, es porque debe de existir, ¿qué cosa? Una aceleración tangencial. Y esa aceleración tangencial lo que nos va a informar a nosotros es cómo está cambiando esa velocidad tangencial. Y como su mismo nombre lo dice, esa aceleración tangencial es tangente a la trayectoria. Es decir, la aceleración tangencial tiene la misma dirección que la velocidad tangencial. Vamos a graficar por acá, de esta forma. Esa es la aceleración tangencial. Si la aceleración tangencial hace que la rapidez tangencial esté aumentando, nos vamos a dar cuenta entonces que la longitud de arco por acá, que vale S1, ya no va a ser la misma por acá. Esta longitud de arco va a ser S2, esta longitud de arco va a ser S3, esta longitud de arco va a ser S4. Si se está modificando la rapidez tangencial, también se tiene que modificar cada uno de los recorridos tangenciales que está realizando dicha partícula. Eso es si nosotros analizamos a lo largo de esa circunferencia. Pero vamos a notar también que mientras la partícula está girando cada vez más rápido, el radio de giro también está girando y está girando cada vez más rápido. Por lo tanto, vamos a tener que en esta partecita hay un desplazamiento angular θ1. En esta otra partecita, en ese mismo intervalo de tiempo, hay un desplazamiento angular θ2. Y por acá tenemos un desplazamiento angular θ3. Y por acá tendremos otro desplazamiento angular denominado θ4. Entonces tenemos ángulo barrido 1, ángulo barrido 2, ángulo barrido 3, ángulo barrido 4. Pero date cuenta que estos ángulos barridos, mientras transcurre el tiempo, de la misma forma que van aumentando los recorridos, estos ángulos también estarían aumentando. Pero el desplazamiento angular por cada unidad de tiempo es medida con lo que viene a ser la rapidez angular. Y si cambia esa rapidez angular es porque existe una aceleración angular. Ahora, si acá hay una rapidez angular inicial, por acá tendré una rapidez angular W1, una rapidez angular W2, una rapidez angular W3 y una rapidez angular por esta parte que viene a ser W4. ¿Quién es lo que está cambiando el ritmo de esta rapidez angular? Viene a ser la aceleración angular. ¿Ya? Ojo ahí. Ya. Ahora, date cuenta que en el movimiento circunferencial uniformemente variado también hay aceleración centrípeta, porque está cambiando la dirección de la velocidad. Y si cambia la dirección de la velocidad, hay aceleración centrípeta. Pero recuerda que como la rapidez también está cambiando, ahora el módulo y la dirección de la aceleración centrípeta van a cambiar.
Es decir, que en esta posición de la aceleración tangencial nosotros tendremos la dirección de una aceleración centrípeta, es decir, una aceleración que va con dirección al centro, que para dicho instante toma un determinado valor. Un instante antes o un instante después de esta posición, esa aceleración centrípeta ya tendrá otro valor. ¿Ya? Entre estas dos aceleraciones, lo que nosotros vamos a tener es la aceleración total o aceleración instantánea, que es esto de acá. Y a esta aceleración la vamos a denominar la aceleración total. Aceleración total. Date cuenta que en el movimiento circunferencial uniformemente variado, el MCV, ¿no?, nosotros vamos a analizar en dos partes del movimiento circunferencial. Vamos a analizar acá dentro del desplazamiento angular y vamos a analizar acá a lo largo de la periferia, a lo largo de cómo sería el movimiento de la partícula en el extremo de esa circunferencia. Entonces, para poder ayudarnos de cómo vamos a calcular cada uno de esos valores, vamos a recurrir a ciertas ecuaciones, que vamos a tener las ecuaciones angulares y las ecuaciones tangenciales. Estas ecuaciones ya lo hemos visto anteriormente, ¿eh? Si te recuerdas, por ejemplo, del MRV, son las mismas ecuaciones que vamos a utilizar acá. Movimiento vertical de caída libre. Esas ecuaciones del movimiento vertical de caída libre las vamos a utilizar acá. Todas tienen la misma estructura. Entonces, pero acá la diferencia es que lo voy a relacionar angularmente y lo voy a relacionar tangencialmente. Y una de esas primeras ecuaciones, a ver, recuérdate, será la rapidez angular final es igual a la rapidez angular inicial más menos la aceleración, pero en este caso la aceleración es la aceleración angular representado con la letra alfa y todo esto multiplicado por el tiempo. La otra ecuación que tú vas a utilizar por esta parte viene a ser la rapidez angular final al cuadrado igual a la rapidez angular inicial al cuadrado más menos 2 veces el valor de la aceleración angular multiplicado por el desplazamiento angular. La otra ecuación que tú vas a utilizar, desplazamiento angular es igual a la rapidez angular inicial multiplicada por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración angular y todo esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. Y por acá el desplazamiento angular es igual a la rapidez angular inicial más la rapidez angular final, todo sobre 2 y esto multiplicado por el tiempo. Date cuenta que estas primeras ecuaciones tienen dos signos. A ver, ayúdame, ¿cuándo usamos el más? Muy bien, cuando el movimiento era acelerado. Y recuerda que movimiento acelerado significa que la rapidez tiene que aumentar. ¿Y cuándo voy a usar el menos? Cuando la rapidez disminuye. Y si la rapidez disminuye, ese movimiento es un movimiento desacelerado. Entonces voy a utilizar estas ecuaciones a lo largo de toda la parte angular que tiene este movimiento circunferencial. Y estas mismas ecuaciones se repiten a lo largo de la línea tangencial. Y en la línea tangencial nosotros diremos la rapidez tangencial final es igual a la rapidez tangencial inicial más menos el valor de la aceleración tangencial multiplicada por el tiempo. Primera ecuación. Segunda ecuación. La rapidez tangencial final al cuadrado es igual a la rapidez tangencial inicial al cuadrado más menos 2 veces el valor de la aceleración tangencial multiplicado por el recorrido o la longitud de arco. Siguiente ecuación. La longitud de arco o recorrido es igual a la rapidez tangencial inicial por el tiempo más menos 1/2 de la aceleración tangencial multiplicada por el tiempo al cuadrado. Siguiente ecuación. Su recorrido o longitud de arco es igual a la rapidez tangencial inicial más la rapidez tangencial final sobre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. Date cuenta que es las mismas ecuaciones, ¿eh? Es lo mismo.
La diferencia que acá lo analizas angularmente y por esta parte lo analizas tangencialmente.